Buenas tardes, doctor. Yo creo que ya. Ok, bueno, continuando con lo de ayer, nos faltaba comentar que en la fosa posterior, además del tallo cerebral, tenemos el cerebelo, el cual va a estar formado por dos hemisferios cerebelosos unidos por el vérmis del cerebelo. Esta estructura del sistema nervioso tiene que ver con la coordinación, con las posturas, con las posiciones, con el tono muscular, con los movimientos oculares, con la mirada primaria, con la praxias, que es la realización de movimientos coordinados precisos, ¿sí? Y también se van a ver alterados en algunas de las patologías que vamos a ver más adelante. Entonces, continuando, les decía el día de ayer que hoy vamos a ver algunos de los síndromes neurológicos más importantes. No los vamos a ver todos, nada más vamos a ver lo más común. Y recordando de la ley de Kelly Monroe que decía que tenemos nosotros a nivel intracraneal el tejido cerebral, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, el cual va a mantener una presión intracraneal entre 18 y 20 centímetros de agua. Y como les comentábamos, vamos a tener una presión intracraneal cuando aumenta alguna de estas estructuras, como puede ser por una hemorragia cerebral, por un tumor, por una hidrocefalia. Entonces se dice que la presión intracraneal está elevada cuando tenemos una presión de 20 o más centímetros de agua. Y esto va a dar lugar a un síndrome conocido como síndrome de hipertensión intracraneal, el cual al inicio al inicio clínicamente se va a caracterizar por tres cosas: cefalea, vómito y papiledema. Posteriormente ya podrán agregarse muchas otras cosas, como son alteración del estado de alerta, crisis convulsivas, una paresia, etcétera. Pero vuelvo a insistir. Clínicamente, el síndrome de hipertensión intracraneal se manifiesta por cefalea, vómitos y papiledema. A medida que progresa este síndrome de hipertensión intracraneal, vamos a ver nosotros algo que se llama la triada de Cushing de hipertensión intracraneal. Es importante explorarla o buscarla también en los pacientes. Esta triada de Cushing, como su nombre lo indica, está formada por tres cosas. Primero, hipertensión arterial sistémica. Segundo, bradicardia. Y tercero, alteración del patrón respiratorio. En su momento, pues vamos a ver ya las diversas patologías en relación al patrón respiratorio. Acuérdense que nosotros tenemos movimientos de inspiración y expiración que van a dar lugar a una expansión de la caja torácica o una contracción de la misma. Y si esto lo traducimos nosotros a una curva, vamos a ver que va a tener la misma profundidad tanto en la inspiración como en la expiración, y va a tener una amplitud de onda muy similar. Pero, como les comentaba, podemos llegar a tener alteraciones de este patrón. Entonces tenemos varias alteraciones, como es la hiperventilación central, la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Kussmaul y la respiración de Biot. Quiero que ustedes investiguen en qué consiste estas cuatro alteraciones. Después nosotros también vamos a tener otro síndrome que va a estar presente en la gran mayoría de las patologías neurológicas, que es el síndrome de neurona motora superior. ¿En dónde se localiza la neurona motora superior? La neurona motora superior se localiza desde la corteza cerebral hasta el asta anterior de la médula espinal. Principalmente va a formar la vía córtico-espinal o piramidal, también llamada, y obviamente tiene que ver con la movilidad, con la fuerza muscular,
Y cuando nosotros llegamos a tener una lesión en cualquiera de las estructuras que ya vimos, los hemisferios cerebrales, los núcleos basales, el tallo cerebral, el cerebelo, la médula espinal, ¿sí? Vamos a tener alteración de este nivel. Pero ahorita, si nos referimos exclusivamente a las lesiones intracraneales, este síndrome se va a caracterizar por una afección del hemicuerpo derecho o del hemicuerpo izquierdo, dependiendo de dónde sea la lesión. Hay que recordar que la porción izquierda del cerebro domina la movilidad del lado derecho y viceversa. Entonces, por eso hablamos de una hemiparesia o hemiplegia. Hemiparesia es una disminución de la fuerza muscular y una hemiplegia es pérdida total de la fuerza muscular. Acuérdense que la fuerza muscular nosotros la graduamos en quintos. Lo normal es 5 quintos, contra resistencia 4 quintos, contra gravedad 3 quintos, movimientos laterales 2 quintos, fasciculaciones 1 quinto. Y además vamos a ver que hay un aumento del tono muscular, es decir, hay una hipertonía que va a dar lugar a una rigidez. Vamos a ver fasciculaciones, vamos a ver un aumento de los reflejos de estiramiento muscular homeostáticos. Y los reflejos musculares también los vamos a describir con cruces, de tal forma que lo normal es 2 cruces. La hiperreflexia es 3 cruces o 4 cruces, también denominado clonus. La hiporreflexia es una cruz y la abolición total de los reflejos es el signo de menos. También vamos a encontrar el signo de Hoffman y el signo de Babinski positivos. El signo de Hoffman se va a buscar comprimiendo la base de la uña del dedo medio de tal forma que el paciente va a flexionar los dedos. Y el reflejo de Babinski se va a buscar tocando la parte interna del pie y luego a nivel de la base de los dedos llevándolo del dedo gordo hacia el dedo meñique o del primero al quinto ortejo. Y va a consistir en la extensión del primer ortejo y la flexión de los restantes 4 ortejos. Y esto lo vamos a ver, vuelvo a repetir, en todas las lesiones de las estructuras que involucran las lesiones intracraneales, sea el hemisferio cerebral, sean los núcleos basales, sea la cápsula interna, sea el tallo cerebral o sea el cerebelo. Porque también tenemos otro síndrome, que es el síndrome de neurona motora inferior, la que se localiza desde el asta anterior de la médula espinal a la placa neuromuscular. Y aquí, para que no se confundan, yo siempre a mis alumnos les digo que se queden con la idea que son los nervios espinales o los nervios periféricos. Desde las raíces nerviosas que lo forman hasta la placa neuromuscular donde terminan. Que ya los veremos en su momento más adelante. Y este síndrome de neurona motora inferior, pues se va a caracterizar, al igual que la neurona motora superior, por disminución o pérdida de la fuerza muscular, es decir, hemiparesia o hemiplegia. Pero aquí vamos a tener hipotonía, lo que me da flacidez. Vamos a tener hiporreflexia o arreflexia y no vamos a tener el signo de Babinski ni el signo de Hoffman. Y la lesión, vuelvo a repetir, se va a presentar desde la raíz de los nervios craneales hasta la placa neuromuscular.
También vamos a tener nosotros, que ya les había comentado, el síndrome extrapiramidal, en donde se involucran los núcleos basales, junto con el cerebelo y con la vía corticoespinal. Y aquí vamos a ver nosotros que hay hipertonía, hay rigidez, hay imposibilidad para sentarse o para ponerse de pie y caminar. Vamos a tener también, como les comentaba, el síndrome mesencefálico, que se caracteriza por afección del tercero, cuarto y quinto nervios craneales, más hemiplegia contralateral. El síndrome protuberancial, en donde vamos a tener afección del sexto o del séptimo nervio craneal, más hemiplegia contralateral. Y el síndrome medular, en donde vamos a tener afección de los nervios craneales bajos, 9, 10, 11 y 12, más hemiplegia contralateral. Y el síndrome cerebeloso, en donde vamos a tener nosotros nistagmus, hipotonía, hiporreflexia, alteración de la coordinación de los movimientos, de las posturas, de la realización de actividades precisas. Y la otra cosa que les quiero comentar es que para que nosotros estemos conscientes, tenemos que tener 3 estructuras íntegras, que son la corteza cerebral, el hipotálamo, que involucra todas las áreas del tálamo, y la sustancia reticular ascendente. Cuando está afectada alguna de estas 3 estructuras, el paciente tiene alteración del estado de alerta y puede llegar a estar en coma. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que les comenté? No, doctor. Ok. Todo bien, doctor. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con los nervios craneales y lo que son el plexo braquial y el plexo lumbosacro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bonito día. Doctor.